Éxodo capítulo 7. Y yo voy a leerles del versículo 2 en adelante, del 2 al 5. Éxodo capítulo 7, versículo 2 dice: tú dirás, todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí rápidamente Israel es avisado. Israel está en Egipto, ha estado aproximadamente 400 años ya en esclavitud. Bueno, 400 años en Egipto, así lo dice la palabra, en esclavitud. Y aquí Israel es avisado de algo que viene. Israel es avisado de un juicio que va a llegar. Y va a llegar pronto, y va a llegar con grandes señales y maravillas. Van a venir con cosas tremendas en las cuales nunca se habían visto. Israel vive, debemos de recordar que a través de todo lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, Israel vive en Egipto durante el juicio, durante las plagas. Israel está en Egipto, pero a través de las plagas son guardados. Y llega un punto culminante donde Dios hace algo asombroso, porque una de las cosas que debemos de recordar es que cuando el Señor les enseña a ellos y les dice que celebren la Pascua es el punto culminante de este juicio. Y la sangre del cordero guarda a los primogénitos, pero también todos aquellos en aquellas casas que dice la palabra que tenían las casas estaban ¿qué? Con la sangre del cordero en los dinteles, y son librados del juicio de la muerte, del ángel de la muerte, que esa noche son librados por la sangre del cordero. Entonces tenemos Dios avisándole a su pueblo, que cosa que ellos no lo conocen, oigan muy bien, les avisa de un juicio, porque el único que lo conocía en ese momento era Moisés. Y llega en este momento y les dice que vienen juicios. Entonces, en medio de todo de lo que estamos ahorita hablando y todo lo que habla el Señor con respecto a Israel en Egipto, Dios le menciona que los va a sacar de Egipto. Oigan muy bien. El plan del Señor era sacarlos de Egipto. Lo va a hacer con grandes juicios y señales. También lo va a hacer de tal manera que los egipcios sepan que Él es el Dios eterno. Y por ende, si usted lee más adelante, uno de los planes del Señor con respecto al juicio que Dios hace a Egipto en ese momento era que las demás naciones supieran que había un Dios. Solo hay un Dios, solo hay uno. Pero aquellas naciones alrededor y todo ese mundo creían un montón de dioses. Entonces, Israel va a salir de Egipto con un propósito. Israel no es que va a salir ahí simplemente para que sea guardado de las plagas. No, el Padre tiene un propósito. Israel sale de Egipto con un propósito. Israel, el pueblo del Padre, sale de la esclavitud con un propósito. Esta gente tenía 400 años de estar ahí y muchos años de ser esclavos. Entonces tiene un propósito el Señor con sacarlos, tiene un propósito el Señor de liberarlos. Y debemos de recordar que sacarlos a través de los juicios también tiene otro propósito. ¿Cuál es el propósito principal que el Padre tiene en medio de todas estas cosas? Yo lo voy a leer así rápidamente. Éxodo 5, versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
Y yo solo me puedo imaginar la cara del faraón y después de todo lo que dijo, ¿verdad? ¿Y quién es Jehová? Pues bueno, era cuestión de tiempo para que lo conociera y supiera que era el único Dios verdadero. Era el único. Pero llega y les dice, oiga, el propósito de sacarlos de Egipto, de sacarlos de la esclavitud, y no solamente, sino también sacarlos a través de juicios, era para que fueran al desierto a celebrar una fiesta. Y ahí usted se queda como, esta gente ha estado acá en esta nación por 400 años siendo esclavos, y ahora usted me dice que los tengo que dejar ir para que vayan y le celebren una fiesta al Dios de ustedes que yo no conozco. O sea, parecía algo como que estaba fuera de tono, ¿verdad? Pero el Señor se estaba revelando a Moisés, se estaba revelando a Israel, se estaba revelando a Aarón, pero muy claramente también se estaba revelando al faraón y a todo Egipto, para que ellos supieran que venía juicio. Y esa es la parte. Dios va a avisar, va a decir y va a establecer sus juicios. Y en medio de estas cosas, y en medio de lo que está pasando, entonces vemos que después de que Moisés entra frente al faraón y le dice, oiga, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta. Ahora, esta parte de fiesta, si usted dice, imagínense esta gente con lo cansado que deben de estar, dijo el otro, ¿verdad? 400 años de estar en esclavitud, y que le digan que vayan a una fiesta, posiblemente tal vez iban a querer como para darse un break, para darse un receso. Pero en medio de esto, la palabra y el concepto fiesta aquí es una conmemoración, es una celebración, es que ellos van a hacer algo especial, pero vea, tomen en cuenta que no es el hombre el que está buscando al padre, es el padre el que está buscando a sus hijos. Y en medio de esto él tiene un propósito, y es restablecer la relación que él siempre deseó y siempre desea tener con nosotros. Dios es el que desea, oiga muy bien mis hermanos, Dios desea, Dios ama, dice que en él hay un amor, él desea que todos seamos salvos. Pero qué interesante, porque a veces ese deseo que él tiene hacia nosotros, nosotros no le correspondemos ese amor hacia él. Israel le correspondió ese amor al Padre. Fueron fieles a ese amor que tenía el Señor. Dios estaba restableciendo una relación, pero ellos no sabían que era el Dios eterno. Entonces viene la parte que esa es la razón principal por la cual Dios desea, yo lo saco, yo voy a interactuar con mi pueblo y les voy a enseñar que yo soy el Dios de ellos, yo soy el que los creó a ellos. Y hay una promesa grande a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Israel. Y ahí viene la parte donde el concepto de fiesta cambia totalmente, porque todo el mundo este término lo utiliza muchísimo, y la gente dice, cuando hablamos de este término fiesta, y sobre todo cuando se hablan de las fiestas del Padre en el Antiguo Testamento, la gente dice, eso es para los judíos. Eso es un término muy mal interpretado, porque cuando yo entiendo el propósito, cuando yo entiendo el concepto, de por sí aquí nunca en la Escritura dice que estas fiestas o estas celebraciones eran para Israel. No, son las fiestas del Padre, son las fiestas de Dios, las fiestas de Jehová, son las fiestas de Él, no son las fiestas de nadie más. Entonces, pero en medio de ese concepto, vea lo que se menciona en Deuteronomio. Yo se lo voy a leer, no lo busque, yo ahorita le doy el pasaje. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Cuántos son? Uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Qué hermoso.
Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este es el único Dios que lo que deseaba era interactuar con sus hijos, interactuar con su pueblo, para que ellos entendieran que Él tenía un propósito con ellos. Israel le respondió así. Israel hizo todo eso de guardarse la palabra, de enseñársela a sus hijos cuando se levantaran, cuando se acostaran, cuando comieran, cuando anduvieran en el camino. ¿Hizo Israel eso? De ahí que nuestro Mesías respondiera en Marcos. De hecho, lo que acaba de leer está en Deuteronomio 6, 14 y 19, si usted lo quiere apuntar. Pero de ahí es que nuestro Mesías le responde a un escriba. ¿Se acuerdan que le dice? ¿Qué le dijo nuestro Mesías? Le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, nuestro Señor, nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Cuando le respondió al escriba, el Señor por supuesto estaba hablando de Deuteronomio, estaba hablando de la escritura, los mandamientos del Señor. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Éxodo nos muestra una promesa que se establece, una promesa que no se puede quebrantar, no se puede romper. Oiga lo que dice este pasaje bíblico, ya lo ve el pasaje bíblico. Dice: Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, Abraham, esta palabra se da aproximadamente unos 470, 480 años antes de que Moisés se pare frente al faraón. Y Abraham ya sabía cuántos años iba a estar Israel de esclavo en Egipto. Ese era un tiempo límite. Lo que dice, lo que le dijo Dios a Abraham también era que era un tiempo donde ellos iban a ser esclavos, pero Él los iba a visitar, Él los iba a sacar para restablecer un pacto en el cual, por supuesto, ahí viene nuestro Mesías. Pero es hermoso ver cómo el Señor cumple su palabra, el Señor cumple su escritura, y por eso hay que poner la atención a todos estos detalles. Si pudiéramos entender el significado para esa generación, usted se puede imaginar haber estado que sus abuelos, yo conozco a mi abuelo, me acuerdo, creo, mi tatarabuelo, imagínense, ¿eran cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones? 4 generaciones. ¿Las generaciones de cuántos años son? Entonces, ¿cuántas generaciones habían pasado acá? Ahora, imagínense lo que es una familia, un grupo, alguien que esté en otro país y vengan y le digan: vamos a salir de Egipto, vamos a ir al desierto a hacer fiesta, vamos a ir a conocer al Dios verdadero. O sea, habían estado 400 años en Egipto. ¿Usted no cree que esta gente había aprendido alguna que otra maña con respecto a las tradiciones de Egipto? ¿Usted que no cree que esta gente no había aprendido un montón de cosas que Dios no deseaba para con ellos? Habían estado 400 años. Lo que sus abuelos les habían enseñado y lo que sus padres les habían enseñado, nunca habían recibido palabra del Señor, nunca habían recibido revelación. Imagínense el cambio de chip que significa esto para cualquier persona. Entonces, en medio de estas cosas, Dios va a traer, imagínense, voy a hacerlos libres a través de juicio. Voy a hacerlos libres a través de un juicio que va a venir aquí a la tierra. ¿Qué clase de reacciones pudieron haber tenido? ¿Qué clase de reacciones? Se aprecia, vea qué interesante. Si usted estudia, por supuesto, Éxodo, se aprecia que Israel tuvo una conducta totalmente diferente durante el juicio, durante las plagas. Ellos obedecieron. Cuando viene lo de la Pascua, porque vienen a morir inclusive los primogénitos, usted no ve ningún acto de desobediencia en Israel, ningún acto en la escritura.
Ellos estuvieron sumisos, escucharon a Moisés, hicieron todas las cosas. Ellos dijeron, ¿cómo que hay que matar un cordero? Hay que matar un cordero el día 14 entre las 2 tardes y vamos a celebrar Pascua porque viene el ángel. Y si no lo hacemos y si nuestras casas no están con la sangre del cordero, resulta ser que nuestros primogénitos van a morir. Nadie dijo nada. Todos hicieron caso. Ahora, Israel en el desierto fue otra historia. Israel en el desierto desobedeció. Israel en el desierto casi matan a Moisés y Aarón. Israel en el desierto fue tanto el nivel de desobediencia, o sea, no pusieron atención a todo lo que Dios les estaba diciendo, y la promesa que ellos tenían, ve lo importante que es poner atención, que toda esta generación quedó tendida en el desierto, por desobediencia, por dureza de corazón, por ser incrédulos, por no creer de la manera correcta, porque creer correctamente va con obediencia. Y entonces, después de ser libres, después de 400 años, después de ver todas esas señales en Israel, en Egipto, después de ver todo ese juicio que hizo, toda esta generación muere en el desierto. Los que entran a la tierra prometida fueron ¿quiénes? Los hijos de ellos. Entonces, el Éxodo nos va a mostrar algo que voy a apuntarles aquí, que esto es lo que vamos a tratar de aprender en esta noche. El Éxodo nos muestra que hay un tiempo de libertad. Vamos a ponerlo aquí como punto 1. Libertad. Hay salvación. Vamos a ver cuál es el punto 2. Hay una salvación, pero tiene que ser aquí, a través del juicio. ¿A través de qué? De un juicio. Ahora, el momento cúspide, lo más importante de esta libertad, de esta salvación para Israel, fue cuando se sacrificó al cordero. Entonces tenemos libertad, salvación a través del cordero, tenemos juicio, libertad a través de juicio, pero tenemos algo muy importante. Vean qué interesante, no es algo inactivo, no es algo que usted está así como congelado y un ocho. Tienen que salir. No puede haber libertad, no puede haber salvación, ni siquiera no puede haber inclusive la Pascua con el cordero, no puede haber juicio, porque mi hermano, usted tiene que salir. Tiene que salir. Entonces, ahora recordemos todo lo que habían aprendido esta gente por 400 años. El pueblo escogido tenía que dejar de hacer lo que había aprendido. Vea qué interesante. Israel tiene que dejar de hacer ¿qué? Lo que había aprendido ¿en dónde? En Egipto, ¿sí o no? Pero hay otra cosa muy importante de este proceso. El Señor inmediatamente los saca y les dice: ustedes van a dejar de hacer lo que hacían en Egipto, pero tampoco van a hacer lo que las naciones donde los voy a llevar hacen. Entonces se queda suave en toque. Ahora ¿quién podrá ayudarme? Dijo el otro, ¿verdad? ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque el ser humano, hay dentro de nosotros una parte espiritual que va a ser atraída a hacer ciertas cosas. Todo ser humano, hasta los ateos, hasta la persona que no cree en Dios, hay algo en la persona que va a hacerlo llevar porque necesita algo. Y ese algo es lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Esa relación con el Señor. Porque nosotros somos, ¿qué? Nosotros somos una alma. Una alma. Y esas almas y lo que está aquí con dentro, lo que se alimenta, hay que tener cuidado con qué se alimenta. Y viene la parte donde Dios le dice: te saco de Egipto, dejas de hacer todo lo que habías aprendido en Egipto, pero no vas a hacer lo que están haciendo la gente allá en el otro lugar donde lo voy a llevar. Entonces era un estate quieto, ¿verdad? Por eso es que viene
lo que usted tiene en sus manos hoy, en un librito ahí, o si lo anda en el celular. El Señor quería establecer con Israel una conducta a través de lo que está escrito aquí. No lo que se había aprendido en Egipto, no lo que se hacía en la tierra de Canaán que iban a conquistar. Ahora el Señor quería que un pueblo se levantara y actuara, caminara, viviera y respirara con respecto a lo que está escrito acá. Con lo que está escrito acá. Voy a repetir. El Señor saca a Israel de Egipto para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Le dice: vas a ser libre, vas a ser salvo por el Cordero de la Pascua, te voy a sacar, pero no vas a aprender lo que están haciendo allá del otro lado. Tu conducta se va a basar en lo que está aquí escrito. Yo soy tu Dios, así le dijo el Señor al pueblo de ellos. Yo soy el que te rescaté. Tienes que cambiar la conducta. La salvación y la libertad del Señor nunca ha sido algo obsoleto o algo inerte o algo que no tenga que ver con lo que hacemos. Porque mucha gente piensa que ser salvo es hacer una oración y un montón de cosas más. Eso se aprendió en Egipto. Eso no es conducta de la palabra de Dios. Dios a mí me enseña claramente quién es salvo. Pero es que nadie es salvo por obras. Mi hermano, vamos a ir viendo poco a poco. Porque si usted no está preparado para lo que viene para esta tierra, porque usted sabe qué es lo que viene para esta tierra, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos libertad, salvación, punto cúspide, el Cordero. Tenemos un juicio que viene y somos atravesados a través de un juicio. Y tenemos que salir de Egipto. Entonces, el pueblo escogido tenía que hacer lo que el Padre decía. Vea lo que dice Levítico 20:23, yo se lo leo. Y no andéis, oiga muy bien, en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve que en abominación. O sea, quiere decir que a Dios no le agrada. Para Dios era abominación lo que hacían las naciones donde Israel va a ir a conquistar la tierra prometida. Oiga lo que dice: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Levítico 20:23. Entonces, ellos tenían una misión. Era hacer lo que el Padre les iba a revelar con la Escritura, con lo que ellos escucharon con los 10 mandamientos, porque ellos escucharon los 10 mandamientos en la montaña. Todo el pueblo escuchó. Dios quería establecer un pueblo que obedeciera y que siguiera esa conducta. ¿Con qué propósito? Porque Israel tenía el mismo propósito que tiene usted y yo en este momento. Israel en aquel tiempo tenía que ser luz para las naciones, para que ellos conocieran que había solamente un Dios, un único Dios verdadero. Entonces, lo que sucede es que vendría otro tiempo. Dejemos a Israel ahí. Viene otro tiempo en la historia de Israel donde, oiga lo que va a suceder. Tiene un tiempo de libertad, viene un tiempo de salvación. El momento cúspide es por medio de la sangre del Cordero. Tienen que ser salvos a través de un juicio y también tienen que salir de un lugar. Ya pasó con el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, cuando saca Dios a Israel de Egipto. Pero resulta ser que ¿cómo le puede decir usted? Esquema se repite en la palabra de Dios. Oiga muy bien, tiempo de libertad, tiempo de salvación. El tiempo cúspide es cuando se derrama la sangre del Cordero. Hay salvación a través de un juicio, pero no solamente eso, tienen que salir de un lugar. ¿Dónde piensa usted que pasó eso? En la Escritura. Piénselo un minuto. ¿En qué otra parte de todo lo que hemos leído de la Biblia sucede exactamente lo mismo que pasó cuando Israel sale de Egipto? Lo mismo.
las mismas características, lo mismo que está escrito ahí, los 3 pasos. Tienen que salir a través de un juicio, salvación y libertad. Y el momento cúspide es cuando se derrama la sangre del Cordero. Dejémoslo así, ahora nos tomamos el café. Ahora les voy a decir algo. En Isaías 53 anuncia lo que iba a suceder. Anuncia que iba a venir. Oiga, además se lo voy a leer nada más. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, oiga muy bien, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías capítulo 53 está escrito aproximadamente 700 años antes de que el Mesías naciera, y decía literalmente lo que él iba a hacer. Volvemos a un parámetro donde el Señor anuncia lo que va a suceder, literalmente. Abraham le dijo: ¿cuántos años iban a estar esclavos? ¿Cuántos años estuvieron esclavos? 400. El Señor dijo que iba a venir como cordero. ¿Cómo murió? Como cordero. Dijo que iba a ser a tal punto su muerte que su rostro iba a ser desfigurado totalmente. ¿Cómo dice la palabra? Se dispuso con los impíos su sepultura. El cordero murió con 2 ladrones, uno a cada lado. Dice: mas con los ricos fue en su muerte. ¿Quién fue el que le dio el lugar para poner su cuerpo? Un millonario. O sea, estaba literalmente, en la palabra está todo, está escrito. Pero dice que en medio de todo esto iba a haber juicio, y que se iba a derramar el cordero. Entonces, recordemos una y otra vez, vamos a recordar esto. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque usted y yo tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Para eso es el tiempo que viene. Usted y yo tenemos así lo dice la palabra, no es porque a mí me da la gana, ¿verdad? La palabra nos dice claramente que nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Y cuando ellos pregunten y digan: ¿qué están celebrando? Usted va a decirle: ¿sabe qué estamos celebrando? La muerte, resurrección de nuestro cordero inmolado. Él no quedó muerto ni quedó en la tumba. Él en este momento está sentado a la diestra del Padre y es el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Ya el orden del sacerdocio cambió inclusive por aquello que le estén pidiendo, como los levitas que dicen que andan sacándole hasta lo que no tienen. El orden del sacerdocio es Melquisedec, no es el levítico, porque él está sentado a la diestra del Padre. Y eso es muy importante, pero lo vamos a ver más adelante, sino en el próximo estudio. Porque, hermanos, en medio del tiempo de libertad hay tiempo de salvación. Pero oiga, en uno de los puntos que se habla muy poco de la salvación que nuestro Mesías trajo a esta tierra, es que la gente no entiende que el Mesías, cuando vino, cuando él nació y caminó en esta tierra, Israel, la tierra estaba siendo sometida ¿a qué? A un juicio. Oiga muy bien, yo no estoy diciendo que él no vino para salvar. Lo que estoy diciendo es que este tema no se habla, y al dejarlo de lado nos quita la perspectiva de lo que el Padre desea, porque aquí no es mi perspectiva ni la suya, ni la de la iglesia aquella, ni el otro pastor. Es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y el Señor habla que hay un juicio cuando el Mesías vino. Oiga muy bien. Ahora, no solamente eso, resulta ser que el Mesías mismo les dice a sus discípulos y a sus creyentes que tienen que salir también. ¿Cómo es eso? ¿Usted sabía que el Señor dio un anuncio y un mensaje que tenían que salir también? ¿De dónde tuvieron que salir los discípulos y de dónde tuvieron que salir aquellos que creyeron en el Mesías en el primer siglo? ¿De dónde?
¿Se acuerda usted? ¿Lo ha escuchado en algún momento? Porque es el mismo esquema que el Señor usó para el tiempo de Israel cuando sale de la tierra de Egipto. Tiempo de libertad, tiempo de salvación. Oiga este pasaje bíblico, yo imagino que seguro usted lo ha escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí lo cortan. Nosotros no podemos utilizar una teología, una doctrina que corta lo que Dios quiere establecer. Oiga lo que dice el versículo que sigue. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es ¿qué? ¿Se acuerda cuando le decían a usted? Condenadillo. Y yo cuando entendí el término ese condenado, era que yo no lo volví a usar. Ya porque ya me da cosa, ¿verdad? Usted nunca le dijeron los tatos o los abuelos es, condenadillo. No, hombre, mi hermano. Eso es una palabrota en el nivel espiritual. No es que el poder de la vida y la muerte está en su boca. Condenadillo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Palabras del Mesías. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, está en esa escritura la verdad, la Biblia. Yo no puedo practicar verdad sin mandamientos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, vamos por partes. Cuando viene el Mesías a esta tierra y viene a traer salvación, Juan 3:16, no hay problema. Usted ya se lo sabe de memoria, De tal manera Dios amó al mundo. Ahora, pero usted tiene que entender que también el Señor trajo juicio a esta tierra. Cuando el Hijo de Dios se presenta a la tierra es para traer salvación, pero a la misma vez juicio. La palabra condenado es la palabra 19. La palabra 29-19 en el Strong. ¿Qué es el Strong? El Strong es un diccionario en el cual está todas las palabras en el griego, en el hebreo, y es bonito ir a ver porque usted entiende más sentido lo que querían decir en aquel momento. Y hay términos que se traducen muy mal. Hay otros que se traducen requete mal. La Biblia suya la correcta. Yo siempre lo he dicho y lo repetiré 1,000,000 de veces. Pero las traducciones están, pero ahí. Eso es como igual, es como que a mí me pongan a traducirle aquí el varón, y yo con el inglés mío, y viene el otro y se lo traduce diferente, viene el otro y se lo traduce diferente. Así son las versiones de la Biblia. Hay un original, y ahí viene la parte, la palabra significa que es juzgado. Condenado es un sinónimo de condenado en el griego. Pero vea qué interesante, a la par usted lo busca y viene palabra de juez, que es como el resultado de la sentencia de un juez a través de un juicio. Valga la redundancia. O sea, ese término no lo vas a encontrar en español. ¿Qué término en español significa? Que es el resultado de la sentencia de un juez a través de un juicio. No lo vas a encontrar. Condenado significa que fue juzgado. Juzgado. ¿Por qué fue juzgado y por qué Dios trae juicio? Porque envía a su Hijo unigénito, y los que no han creído en el nombre del unigénito de Dios, y como Él es el juez, encuentra esta razón. Él es un juez, ¿sí o no? Trae juicio. Usted no creyó en el nombre de él, Yeshua, porque Yeshua es el nombre de Él en hebreo, significa salvación. El nombre de Jesús, usted no creyó, juzgado.
ya tiene una sentencia. Pero no solamente eso, porque resulta ser que la gente tiene la mala costumbre y se le ha enseñado la mala doctrina, que ya creyó en el nombre de Jesús y ya soy salvo. Vea lo que dice la palabra: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Usted puede conocer el nombre del Mesías, puede conocer el nombre de él en hebreo, las letras originales y todo, pero oiga lo que dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, fue juzgado por sus obras. Se le juzga o por la manera de actuar o por no reconocer el nombre. Israel es lo mismo que le pasa cuando sale de Egipto. Israel, cuando sale de Egipto, tiene que cambiar su conducta. No puede aprender lo que hacen allá en la tierra de Canaán y no puede seguir haciendo lo que había aprendido en Egipto. Ahora tiene que cambiar de acuerdo a la escritura, a los mandamientos. Entonces, resulta ser que el juicio se da no solamente por no reconocer el nombre, sino, oiga lo que dice la palabra: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Obras. La gente dice que nadie es salvo por obras, y el mismo Mesías lo está diciendo. Juan 3:18 en adelante, oiga lo que dice: sus obras eran malas. ¿Cómo que no es salvo y sí es salvo por obras? Claro, nosotros somos salvos o no salvos por obras. Si usted conoce el Mesías y el nombre de él, pero sus obras van en contra de lo que está aquí está escrito, no espere que cuando venga el Señor y llame allá y nos estemos frente al juicio, Señor, ¿cómo le va? Frente al trono blanco, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué no obedeció lo que yo le dejé aquí escrito? Yo no sé, a mí me dijeron que levantara la mano y que hiciera una oración y que mi nombre iba a estar en el libro de la vida, no matter what. Y yo le digo, y el Señor va a decir: pues nunca leyó Juan 3:18. ¿Por qué siguió mintiendo? ¿Por qué siguió robando? ¿Por qué siguió adulterando? ¿Por qué? Ahí dice la palabra, ahí lo dice una y otra vez. ¿Por qué siguió engañando a los hermanos? ¿Por qué siguió? Si la palabra de Dios y mi hijo que fue allá a la tierra le dijo muy claramente que por las obras, oiga muy bien, porque y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Obras, mis hermanos, eso es una mentira del enemigo cuando le dicen: usted no es salvo ni salvo por obras. Somos salvos por el nombre de Yeshua, por la sangre del Mesías, por lo que él hizo en la cruz. Claro que sí, es la única manera. Mi conducta cambia porque soy salvo. Una persona que se dice seguidor del Mesías y sigue haciendo lo que hacía en Egipto, está cuchifrito. Si sigue haciendo lo que está allá, lo que hacen en la tierra de Canaán, está cuchifrito. Dios le dijo claramente a Israel que la única conducta que él iba a permitir era la que está escrita acá. Los mandamientos nunca fueron abolidos. Eso es una mentira del enemigo. Porque entonces el Señor va a llegar allá. ¿Y qué son las obras suyas? Yo le di comer a aquella gente, le di platicar a aquel otro. No, mi hermano. Nuestro juicio, cuando vino el Mesías, devolvemos de una vez más, él viene como el Cordero, pero también viene a traer juicio. Y eso es algo que la gente no enseña. Claro, es súper impopular eso. Si lo que quieren es tener las bancas llenas de gente, por supuesto no van a hablar de esas cosas. Pero es que es una realidad de la Escritura, porque nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y cómo se sabe que es malo o bueno? Por los medios de los mandamientos del Padre. Su palabra lo señala. Juicio y obras van juntas, aunque la gente diga lo contrario.
La escritura lo dice claramente. Oiga lo que dice: mas el que practica. ¿Usted juega fútbol? No, yo no juego fútbol. ¿Sabe quién puede practicar fútbol? Y esa gente que le pagan y que practican y practican y practican y practican y tienen entrenamiento en la mañana, tienen entrenamiento en la tarde, van a jugar, hacen colectivos y todo, y llega contra Heredia y empatan. Muy bonito, muy bonito, tanto que le hicieron y tanto que practican para nada, pero ellos son practicantes. ¿Me entienden? Ya yo creo que ya entendieron que es practicar. Entonces, oiga lo que dice Juan 3:21: mas el que practica la verdad. Usted practica la verdad en su casa con su esposa, usted practica la verdad con sus hijos, usted practica la verdad en su trabajo, usted practica la verdad con sus finanzas, usted practica la verdad con lo que ve en el celular, usted practica la verdad con lo que habla, usted practica la verdad con lo que oye. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si usted practica y practica la verdad y la vuelve a practicar y la vuelve a practicar, ¿qué miedo le va a dar llegar al día del juicio? ¡Qué miedo! Pero el que no la practica, agárrese. Porque si nunca ha escuchado, como tomamos ese tema hace 15 días, pero si usted ya sabe, ya escuchó un poquito y sigue practicando la mentira, mi hermano, mi hermana que está aquí, no se lo dice Henry Chicho Sánchez, se lo dice la escritura. Dura cosa es caer en las manos del Dios viviente, dura. Y esa palabra dura no es así como dura, no, eso es terrible. Porque la gente que practica lo contrario y que sabe que tiene que practicar la verdad, se ve en un serio problema, porque somos salvos por la sangre del Hijo. Y usted no me diga como padre, si usted sabe que a su hijo, imagínese él sabiendo todo lo que le hicieron al hijo de él, al unigénito, que nunca hizo nada malo, y él vino a morir por usted para que usted practique la verdad, y el día del juicio, ¿con qué cara vamos a decirle al Padre: no me dio la gana hacerlo? ¿Con qué cara? No vas a poder hablar ahí de por sí. La presencia del mismo nos consume. Sí, mi hermano, aquí viene la parte donde debemos de entender que en la venida del Señor, Él vino a traer salvación. La salvación cúspide es cuando el Cordero es inmolado, la sangre derramada, pero también viene juicio. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque a nuestros hijos tenemos que enseñárselo. Usted quiere que su hijo sea un buen ciudadano, que sea un buen hijo, enséñele esto. Enséñeselo. Es un principio. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrar a papá y a mamá. Usted quiere hijos obedientes, pero no le exija a usted a sus hijos lo que usted no hace con Dios. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice Juan, se lo voy a leer nada más, 9:39. Para juicio, oiga lo que dice Juan 9:39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. ¿Para qué vino el Mesías? Juicio. Viene como cordero. Pero también hay algo más que nos falta. Entonces, reiteramos, por supuesto, mis hermanos, que somos salvos por la sangre del Cordero. Por supuesto, el Cordero y la sangre es la que nos da libertad. Entonces, el tiempo de salvación, debemos de recordarnos que sí, por la sangre del Mesías, pero vino el Mesías en un tiempo de juicio. Para juicio venido. Y la gente le tiene terror a esa palabra. Pero si usted practica la verdad, no tiene que tenerle temor al juicio. Porque ese día lo que va a recibir más bien es, dice la palabra, bendiciones, pero eso es otro tema muy amplio. Entonces, porque en un juicio puede salir perjudicado, puede salir bendecido. ¿Sí o no? Así es. Entonces, este juicio debemos de tener la confianza en el Padre, que Él es un justo, Él es juez justo, y no debemos de temer. Confiamos en la sangre del Mesías. Por supuesto, la salvación es solamente por Él, por su muerte y resurrección. Pero somos salvos con un propósito igual que Israel.
Somos salvos para hacer ¿qué? Las obras del Padre, lo que dice aquí en la Escritura. Entonces, en medio de estas cosas, nuestras obras, si son hechas en Dios, si practicamos la verdad, no debemos de tener temor. Pero si nuestras obras no están hechas en Dios y no practicamos la verdad, ahí sí deberíamos de preocuparnos, y muchísimo, y debemos de arrepentirnos, como lo dice el término que me encanta en el hebreo, que es Teshuvah. No se asuste, ¿verdad? Porque Teshuvah lo que significa es un arrepentimiento, pero no como la que la gente le han enseñado, ¿verdad? Y llega no, arrepentimiento no es llorar feo. O sea, usted puede llorar en el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es Teshuvah. Te arrancas del camino que vas, ibas hacia el norte y ahora vas hacia el otro lado. Te arrancas de lo que estabas haciendo, de las obras que estabas haciendo, y ahora haces algo diferente, basado en esto. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor viene cuando viene la sangre del Cordero. Entonces, ya, imagínense, lo vuelvo a repetir, que Dios nos guarde de estar haciendo obras y obras y obras que no le agradan al Señor, porque estaríamos desechando tan excelsa salvación por medio de la sangre del Cordero. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora le voy a leer esto yo. Oiga lo que dice, y ya le leo el versículo. Ahora está turbada mi alma. ¿Quién lo está leyendo? ¿Quién está hablando? El Mesías. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Está diciendo el Mesías. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Oiga lo que dice el Mesías. Le vuelvo a leer. Ahora está turbada mi alma, dice el Mesías. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y había una multitud. Mas para esta hora he llegado. Mas para esto he llegado a esta hora, perdón. Padre, glorifica tu nombre. Eso es una de las cualidades de hacer obras para el Señor. Glorificar al Padre, todo igual que el Mesías. Él es nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento está el Mesías frente a una multitud. Y oiga, se oye una voz del cielo. Oiga muy bien, ¿se oye qué? ¿Una voz de dónde? Del cielo. Yo imagino que usted ha escuchado voces del cielo, ¿ah? Tal vez del cielo raso, ¿verdad? Cuando vino aquel otro y se metió ahí arriba. Pero usted sabe lo que es la multitud. Y oye una voz del cielo, y oiga lo que dice. Oiga lo que dice la voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. De nuevo, es que a veces uno, esos pasajes bíblicos se los pasa uno así rapidísimo y no capta lo que está sucediendo. El Mesías dice, mi alma está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento, ante la multitud, esto no es una señal que pasó ahí con los discípulos, no, hay una gente, se oye una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Usted sabe lo que es? Y es que la gente a veces piensa como cuando uno dice esto, como que uno está exagerando. Es que aquí lo dice la Escritura. A veces yo creo que igual le va a pasar lo mismo a Israel. Hay gente que inclusive escuchando la misma voz del cielo, van a seguir haciendo lo mismo. Qué duros de corazón somos los seres humanos. Vea lo que dice. Y la multitud, versículo 29, que estaba allí, había oído la voz. ¿Quién? La multitud. Es lo mismo que Israel en el Antiguo Testamento. Nos cuentan una historia tan re mala por televisión, cuando los 10 mandamientos, y solo Moisés ahí, los 10 mandamientos lo escuchó toda la multitud, no solamente los israelitas, sino los extranjeros que iban con ellos. La voz de Dios audible se oyó en el monte Sinaí, que se encuentra en Arabia Saudita. Así que se va a pasear y la llevan al otro lado, verá el polvo nada más. Está en Arabia Saudita, así lo dice Pablo. Y escucharon la voz de Dios. Y aquí está nuestro Mesías. Y una multitud oye la voz del Padre del cielo. Oiga, mi hermano. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Yo me imagino que más de uno escucha la voz de Dios y dice, seguro fue el trueno o fue el volcán. No, es Dios hablándole a la gente. Y otros decían, un ángel.
le ha hablado. Y respondió, oiga lo que responde nuestro Mesías, póngale atención, y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Cuando va el juicio, Dios se manifiesta. Cuando viene el juicio, el Padre es tan hermoso y quiere que la gente se vuelva hacia Él, pero nosotros somos pero tan re malos. Por eso el corazón es engañoso, dice la palabra, ¿eh? Por eso tenemos que machacarlo y machacar con la Escritura, porque en nosotros hay una naturaleza que no quiere hacer lo bueno, así lo explicaba Pablo. Y oiga lo que dice Mesías: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La del Cordero que fue inmolado. Mi hermano, Juan 2 está eso, 27 en adelante. Entonces, mis hermanos, al igual que Israel, que sale de Egipto durante el juicio y la sangre del Cordero de la Pascua los guarda, en ese momento cúspide, para los que caminaban con el Mesías, en ese tiempo debían de confiar en ¿qué? El Señor está diciendo: viene juicio a este mundo, yo tengo que morir. Se lo está diciendo a los discípulos, a todos los que estaban ahí. La voz del Padre vino no por mí, sino para que ustedes tengan esperanza. Esta gente, muchas veces uno dice que los discípulos, oiga, el Mesías quedó solo, ¿verdad? En su muerte. Solamente estaba Juan, el discípulo amado ahí. Mis hermanos, esta gente vieron señales. Y en medio de todas las cosas, todo lo que pasó, debemos entender que nosotros debemos de creer en lo que el Mesías dice. En lo que el Mesías dice, en lo que está escrito, porque viene juicio. Y usted no puede llegar ahí, imagínese usted frente a un abogado, ¿verdad? O frente a un juez, y que le digan: ok, ¿y por qué usted hizo eso? Y estoy buscando ahí excusas. Santo, que para en cuál libro, ¿dónde busco? El Señor no va a basarse en Google ni las redes sociales para darnos el juicio a nosotros. Él se va a basar en sus mandamientos, en su palabra, en lo que ya está estipulado, porque Él es un Dios justo. Sus juicios son justos y verdaderos. Y entonces la misma voz del Padre que se escuchó ese día bien claro anunciar que venía ¿qué? Juicio. Entonces tenemos al Cordero que va a morir pronto, tenemos el juicio y el Señor diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez más. O sea, lo que el Padre quería darle a entender a esta gente es que cuando el Mesías estaba muriendo y que iba a morir y iba a resucitar, se estaba dando un juicio. Se estaba dando un juicio. Entonces, vea lo que pasa. Esa voz vino no por causa mía, sino por causa de vosotros. El mismo Padre desea hacerles saber de nuevo a los que vivían en esa época la urgencia. La urgencia, mi hermano, es un juicio lo que viene. No te vas a jugar dónde vas a vivir, si te van a echar un país o no. Es un juicio que te van a decir dónde vas a pasar la eternidad. Es que yo no sé si entendemos la urgencia de esto. Mi hermano, yo no sé si entendemos en el Espíritu, y yo oro para que el Espíritu transmita lo correcto, no con miedo, sino con temor santo, porque es un juicio lo que viene. Por eso yo tengo que practicar las obras de la verdad todos los días. Yo que sé si mañana, hoy mismo, es el último día de mí o cualquiera de los que estamos aquí. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a caminar y vamos a estar vivos por todo lado ahí? ¿Quién? Por eso es que tenemos que estar preparados para el juicio, pero no con ese miedo. No. Es preparación para honrar al Padre, es preparación para exaltar al Padre, es una preparación en obras para exaltar la salvación que Él me dio. El mismo Padre da a conocer su voz a la multitud para que entiendan que viene juicio. Entonces,
De la misma manera que pasó en Egipto, de la misma manera pasa en este Israel del tiempo del Mesías. Entonces, ahora debemos de acordarnos, esta gente escuchó la voz de Dios. Desde arriba lo escucharon. Ciegos volvieron a ver. Muertos resucitaron. Endemoniados fueron liberados. Enfermos fueron sanados. El mismo Mesías calmó una tempestad. Hubo multiplicación de alimento para 4,000 personas. Mis hermanos, esta generación también vieron muchas señales. Igual que la generación que sale de Egipto, vieron todas esas plagas. Pero la parte es, no es lo que tú veas, es la conducta que tú tengas después de ver. ¿Qué te hace? ¿Para qué ser testigo? ¿Para qué ser testigo de tantas cosas? Si al final del día mi conducta no es la de acuerdo a lo que dice la palabra, nos podemos meter en un problema bien grande. Porque más bien, al que más se le da, más se le exige. Y alguien dijo, uy, qué dicha que no nací en ese tiempo. Mi hermano, usted y yo vivimos en la generación desde Adán y Eva. Nunca ha habido una generación que tenga con tanta facilidad apertura a la escritura del Señor como la tiene usted y la tienen sus hijos. Nunca. Usted la tiene en español, la tiene en inglés, las traducciones que usted quiera. Usted puede tener estudios, usted puede ver lo que se lee en griego, en hebreo, en un clic del celular. Nunca ha habido una generación. Nadie nos puede meter cuento con ese montón de cosas que ahora dicen y esto. Y se acuerda que le decían a uno, no lea Apocalipsis porque se vuelve loco. Pues vea cómo quedamos ya aquí, porque ya vamos por Apocalipsis capítulo 17. Vamos para el 18. Increíble. Y vea la cara de locos que tienen todos aquí. Eso es mentira. Ya no estamos en esa época donde se cree uno todo. Ahora comentaba con un hermano y la gente comentando de las circunstancias que están pasando en el mundo. Qué cuidado hay que tener. Porque en este momento hay una batalla por la información. Hay una guerra por la información. Porque las tinieblas que gobiernan esta tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, Efesios, así lo dice, no quieren que usted sepa la verdad. Así que si tiene un criterio de todas las cosas que están pasando en la tierra en este momento, tenga el cuidado de pasarlo por el Espíritu Santo y entender que hay un montón de gente que te quiere engañar para que hagas lo que hacen las masas. Porque viene el espíritu, no, ya está en operación el espíritu del anticristo, el de la mentira, el que quiere establecer ese gobierno que muy pronto usted y yo veremos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces tenemos al Mesías trayendo libertad y salvación por medio del Cordero, ¿sí o no? Sangre del Cordero. Tenemos al Mesías trayendo un juicio que inclusive en la misma voz del cielo, la multitud escuchó la voz del Padre para que ellos mismos entendieran que era el tiempo de juicio. Tenemos esas dos, ¿sí o no? Tenemos la tercera. ¿De dónde tenían que salir esta gente? En Israel, en el tiempo de Moisés, tenían que salir ¿de dónde? De Egipto, ¿sí o no? Esta generación que estaba en el tiempo de Yeshua, ¿de dónde tenían que salir? ¿De dónde? Primero que nada, vamos a dividir esta parte en dos para que usted y yo nos quede más fácil. Porque tenían que salir de dos niveles, por decirlo así. Uno era el nivel de lo que habían aprendido. El primer nivel. ¿De dónde tenían que salir? El nivel de lo que tenían que aprender, de lo que habían aprendido. ¿Cómo? El nivel de lo que habían aprendido, ¿sí? De lo que habían aprendido tenían que salir. Imagínense. De lo que habían aprendido todos ellos tenían que salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tenían que salir de lo que habían aprendido? ¿Por qué? ¿Por qué? Analice usted un toquecito ahí. Vamos a ver. Era el tiempo del Señor. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los maiceros, digo los raquesh, estaba toda esa gente, ¿verdad? Cada uno enseñando a su manera.
yo enseño por aquí, yo enseño por acá, yo enseño por aquí, yo enseño por allá. ¿Qué el Señor les estaba diciendo a ellos? Oiga lo que dice. Entonces entendieron, Mateo 16:12, le voy a leer solo ese versículo. Entonces entendieron. Ahora, todo esto tiene contexto, ¿verdad? Solo que no voy a leer todo porque imagínense a la hora que nos iríamos aquí. De hecho está la introducción, pero bueno, entonces dice, Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? De la doctrina, voy de nuevo, de la doctrina, escúchelo una vez más, de la doctrina, escúchelo una vez más, de la doctrina de los fariseos y los saduceos. El Mesías les da una enseñanza y ellos pensaron, ay, se enojó el Mesías seguro porque no traímos pan. El Señor les dice, no, lo que les estoy enseñando es que se guarden, o sea, no entren ¿en qué? En la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, lo que habían aprendido. Y aquí viene la parte, mi hermano, por eso es que a la gente le cuesta las cosas del reino. ¿Sabe por qué? Así me lo enseñaron a mí. Así me lo enseñó el pastor. Así me lo enseñó el sacerdote. Así me lo enseñó aquel. Así me lo enseñó mi abuela. Con todo respeto, mis abuelos y mis papás y mis tatarabuelos, si ellos no tuvieron apertura al evangelio, no conocieron las verdades, ellos no tienen la culpa. Pero eso no te escuda a ti para que tú sigas caminando en tinieblas sin conocer la luz que ellos pudieron haber conocido. No te preocupes, Dios es justo y es un juez justo. El día del juicio Él los verá de acuerdo a la misericordia de Él. No se preocupe, preocúpese usted, porque hay gente que no entra a la verdad porque dice, es que mi abuela, ¿cómo el Señor va a hacer eso con mi abuela? Mi abuela, ¿te acuerdas de la canción? Oiga, pero por el amor de Dios, si su abuela o su tata o su tío o su pastor o su profeta le dijo algo que no estaba de acuerdo a la doctrina del Padre, ¿por qué no lo va a desechar? ¿Por qué no lo va a desechar? Es la vida eterna, de nuevo. Son las bendiciones para tu vida y para tus hijos. Y hay gente que dice, no, yo no puedo. ¿Y por qué no? ¿Qué no puede? Usted no es que no puede, es que usted no quiere. Es que usted no quiere. Hay gente que no quiere. Y mi hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando usted sabe y usted no quiere, y usted se la juega de vivazo ahí, y enfrenta y todo, camina así como viene caminando así como si fuera la mamalucha, ¿verdad? Ahí un palillo, quebrar presos. Usted puede creerse mamalucha aquí, y téngalo por seguro que si tiene ese complejo, usted cree que Dios no lo sabe. Pero mi hermano, nadie puede engañar al Padre. Nadie puede engañar al Espíritu Santo. Nadie. Usted puede poner carita así y lo otro, que Dios sabe el espíritu de mamalucha que hay en usted. Y ahí es donde hay que reprender todas esas cosas. ¿Por qué yo voy a estar jugando de vivo lo que yo soy? Si dice la palabra que ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos absolutamente nada. En el Mesías sí somos hijos de Él, en el Mesías. En la sangre somos sus hijos hermosos. Pero usted como persona, nosotros, qué cuidado hay que tener. Y ahí viene la parte. Tenían que renunciar a lo que habían aprendido. Oiga lo que le dice el Señor. El Señor no le está hablando del pan. No le está hablando del pan, le está hablando de ¿qué? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. Lo que debían de haber enseñado al pueblo, los que supuestamente tenían que enseñar al pueblo, tenían doctrinas equivocadas, contrarias a la palabra de Dios. Los discípulos del Mesías tenían que salir de esas doctrinas. Usted y yo tenemos que salir de esas doctrinas. No hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Mateo 23, 2, 4. Oiga lo que dice el Señor, eso me lo dice a mí aquí. ¿Qué dice? Oiga lo que le dice el Señor de acuerdo a los fariseos. Oiga muy bien, oiga lo que dice. ¿Qué dice? No hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Y alguien dice, vea para el predicador. No, mi hermano, es que usted predica en su casa, si no se dio cuenta.
Usted predica en su casa, usted es el sacerdote de su casa, usted es el que enseña en su casa, usted es el que enseña en el trabajo. Por eso usted es un hijo de Dios, ¿sí o no? La gente dice, oiga, los que predican, no, es que usted es un predicador, igual que Noé. Noé era, ¿qué era? Un predicador, alguien que llevaba un mensaje de salvación. Ese es el propósito de nosotros para ser salvos, ¿se acuerdan? Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlos. Doctrina de fariseos. Oiga lo que hacen, atan cargas pesadas y los ponen sobre la espalda. Ellos no hacían nada y le ponían un montón de cosas y cargas a la gente. Doctrina de fariseos. Doctrina de qué? De saduceos. Por la tradición, oiga muy bien este pasaje, oiga qué bueno este pasaje para que usted se lo guarde ahí. Por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Marcos 7:12. ¿Qué tradición se pasan entre ustedes, entre familias, que anulan la palabra de Dios? ¿Qué tradición está practicando? Es que la tradición, es la tradición de la familia. Bueno, cuando el Señor esté frente a usted, seguro le va a decir, lo hizo porque era la abuelita la que le dijo que lo hiciera. La palabra de Dios va por encima, con todo respeto, de su abuela, de su tata, de usted, de todos los que estamos aquí. En toda la tierra, nadie puede poner, dice, ni quitar a esta escritura, sino que. Entonces, de ahí que Yeshua viniera a dar la interpretación. ¿Por qué vino Yeshua, Jesucristo, a esta tierra? ¿Por qué vino? ¿A salvarnos? Sí, claro que sí. ¿A traer juicio? Sí, también. Pero la razón también por qué Él vino era que Él venía a traer una verdadera doctrina. Él no vino a decir, por eso Él dice, mas yo os digo. Entonces por eso le dice la gente, que los mandamientos fueron abolidos. Él está dando la interpretación correcta de lo que ellos estaban interpretando mal. Mas yo os digo. Él no estaba aboliendo la ley, porque si la hubiera abolido, no hubiera podido ser el salvador suyo, ni el mío, ni el salvador de todos los que aquellos que deseen entregar su vida a Él. La única manera, Él tenía que obedecer los mandamientos. No podía haber pecado en Él, y es que esa es la parte. En Él no podía haber pecado. ¿Sabe cuál es la definición de pecado? ¿Cuál es la definición de pecado de acuerdo a la palabra de Dios? La transgresión de la ley es pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Por eso el Mesías no podía haber dicho que Él estaba aboliendo los mandamientos de ninguna manera. Esos eran tradiciones de hombres. Pero la parte es eso. Entonces, si lo vemos, la generación del Mesías, entonces vienen por medio de la sangre del Mesías, por medio de la sangre del Cordero, viene justicia, viene libertad, pero también viene juicio. ¿De dónde tenía que salir ese pueblo? De las creencias. Sí, claro que sí. Pero ¿qué tal si tenían que salir de un lugar físico? Tenían que salir de un lugar físico. Israel salió en el Antiguo Testamento, ¿de dónde? De Egipto. Sería que los creyentes en el Mesías, los que llevaban la verdadera doctrina, también tenían que salir de un lugar. Lucas 21, ahora sí vaya conmigo, para que lo lleve y se lo lleve apuntadito y lo lea conmigo. Lucas 21. Lucas 21. Vamos a leer Lucas 21. ¿Ya ven? Lucas 21. Lucas 21. Vamos a leer el versículo 9, ¿le parece? Lucas 21. Dice, no lo pongo aquí para que no se vaya a caer. En Lucas 21, versículo 9 dice: y cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí el Mesías está refiriéndose a ¿qué? Al fin de la era. ¿De cuál era? De la era que empezó desde que el hombre pecó en el jardín del Edén. Hay un momento donde se va a terminar esa era, ese tiempo. La gente habla que el fin del mundo. No, el fin del mundo, el Señor no habla del fin del mundo. El Señor habla del fin de una era, porque es un tiempo. Cuando te dicen fin del mundo, crees que el mundo va a ser así, como en las películas aquellas, ¿verdad? ¡Pum! 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 Así que explota, ¿lo oyó?
así. No. Lo que viene es el fin de una era. Fin de una era. El enemigo es así lo dice Efesios. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Satanás. Esta era que él está gobernando, ya casi le queda poco. No, ya casi no, le queda muy poco. Entonces, lo que pasa es que en medio de estas cosas, el Señor le dice: cuando oigan guerras, no os alarméis, versículo 9, porque es necesario que esto acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes ¿qué? Terremotos, y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror, grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. Pero tenía todo eso un propósito, lo que dice: por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Si algún día lo echan en la cárcel por ser creyente del Mesías y por obedecer la palabra, en los tiempos que vienen, y esto viene para mí y para mi casa, si algún día estamos en la cárcel por predicar la palabra, por enseñar y por no ceder ante el gobierno que viene ya muy pronto, Dios va a inclusive a permitir eso para que usted vaya y lleve el evangelio. Solo una. Si algún día está en la chirola por la razón del evangelio, por el evangelio, ¿verdad? Y por llevar la palabra de Dios y por hacer lo que Dios dice que haga, y si algún día llega ahí por esa razón, no se ponga a llorar en una esquina, Henry. Dios te va a llevar ahí para que lleves el evangelio, porque así lo predicaba yo en Estados Unidos y así me tocó a mí. Un día le cuento el testimonio. Oiga, y predicando, y estuvo una chirola en la USA. ¡Wow! Sí, amén. Porque Dios tiene un propósito. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso no se aprende en la escuelita. No, eso se aprende con el Espíritu Santo. Y no lo estoy diciendo como que, oye, tu super tuane, yo lo aprendí. No, el Espíritu Santo llega en ese momento, como lo que dice aquí, vea. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar ¿qué? Testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra, qué rico, ¿eh? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y bendito sea el Señor. Esto sí es palabra, ¿verdad? Versículo 16. Mas seréis entregados por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Nuestra meta no está aquí, mi hermano. Si usted muere en el Mesías, es una vida eterna. Bendito sea el Señor, eso lo hemos hablado en otras enseñanzas. Y seréis aborrecidos de todos, ¿por quién? Por causa de mi nombre. Solo que hay gente que es aborrecida, pero no por causa del nombre del Señor. Hay gente que es aborrecida porque le da la gana ser como son. Una cosa es ser aborrecido y la gente piensa que, oye, sí, yo el siervo de Dios, todo el mundo me aborrece. No, hay gente que es aborrecida por la manera que es. Esta gente va a ser aborrecida porque adoran, exaltan y viven de acuerdo a la escritura. Muy diferente. Vea para mí, vea el versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Por eso yo estoy tranquilo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya. Oiga lo que dice 20. Pero, y ese pero cambia. Cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí hay una revelación. El Mesías está hablando de lo que van a ser los tiempos finales a sus discípulos, a los que están escuchando, y dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada, ¿qué dice? Sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, y aquí hay instrucciones: los que están en Judea, huyan a los montes.
y los que en medio de ella están, váyanse, y los que están en los campos, no entren a la ciudad. Apúntelo. De la misma manera que Israel en el tiempo de Egipto tuvo que salir ¿de dónde? De Egipto. Aquí Dios le deja a los discípulos que cuando vean a Jerusalén, que dice, rodeada de ejércitos, ¿es tiempo de qué? De jalar, váyase. Cuando ellos vean a Jerusalén rodeada, sabían que tenían que irse. Entonces, sí se cumple el tercer punto. Primer punto, libertad, salvación por medio del Cordero. Claro que sí, en las dos. Juicio, claro que sí, hasta que se escuchó la voz del Padre a la multitud, porque era el juicio de Dios. ¿Tenían que salir? Sí, tenían que salir. Cuando ellos veían, la señal era, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, jale. Que la casita que tengo allá en Judea, casita, y me acaba de comprar una mulita para jalar un caballito, jale. Váyase. Eso es como cuando lo de Lot, de estar viendo para atrás, pasó muy como el otro. No, ella no vio para atrás. Eso lo vimos, ella no vio. Es que era el corazón el que estaba allá. Por eso tenemos que estar listos para lo que viene. ¿Cómo para lo que viene? Claro. Cuando usted ve a Jerusalén rodeada de los ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Los de Judea, huyan a los montes. Los que están en medio de ella, váyanse a los que están, váyanse. Los que están en los campos, no entren a la ciudad. La clave era, ¿cuál era la clave? Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa era la clave. Entonces todo el mundo se sentó a esperar que Jerusalén fuera rodeada de los ejércitos. Lo que pasa es que antes de llegar a este punto, vemos lo importante que es escudriñar la palabra. Oiga muy bien. Y lo importante de recordar la palabra. Y lo importante de vivir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque una de las advertencias claras del Mesías fue esta: mirad que nadie os engañe. Mateo 24. Todo el mundo piensa que va a empezar con terremotos y aquí el asunto completo, terremoto. No, como la cuestión allá cuando se vino el socollón de Cinchona y todos los otros y todo el mundo terremoto. Que Dios nos guarde. Que Dios guarde esta nación. Pero mi hermano, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el Mesías no empezó con terremotos ni con guerras. Lo primero que dijo el Mesías fue: mire que nadie los engañe. Entonces, ay, qué lindo que venga el Mesías y nos diga: pueblo mío lindo y hermoso, mire que nadie os engañe. Mire que nadie los engañe. Mire que nadie los engañe. Vea lo que pasa. Los que rechazaron al Mesías, cuando se rechaza al Mesías, inmediatamente pasa algo. En el corazón de la persona acepta algo más. Cuando usted no acepta al Mesías, hay algo que usted acepta, y acepta la mentira. En el tiempo del Mesías habían varios falsos maestros. Entre ellos, de ahí, muchos, al rechazar la verdad, fueron vulnerables al engaño. Si usted no está en la verdad, el engañarlo es facilísimo. Si usted no sabe qué es la verdad, es facilísimo engañarlo, ¿sí o no? Si usted no sabe que ese celular es falso, ¿usted qué va? Si usted no sabe nada de celulares y le dicen: vea, ese es un iPhone, no sé qué, y este es el otro, y usted no sabe, nunca ha tenido un iPhone, y usted se queda como, wow. Y le pueden vender cualquier hay un cacharpo ahí, y usted ni siquiera sabía que ni siquiera era un iPhone, ¿sí o no? Pero cuando usted sabe la verdad, cuando usted vive la verdad, es muy diferente para que sea engañado. Lo que sucede es que lo que el Mesías habló, si se cumplió lo de Isaías, si se lo cumplió lo de Jeremías, no se iba a cumplir lo que el Mesías dijo. Por supuesto. De hecho, Josefo, que es un historiador, menciona, historiador del primer siglo,
cuenta, oiga muy bien, 6,000 refugiados que perecieron en las llamas del pórtico del templo. 6,000, engañados por un falso profeta que decía que iban a ir a hacerle guerra al Imperio Romano. Usted tiene que tener cuidado en las cosas que vienen para nuestras vidas, para nuestras familias. ¿Dónde va a ir a batallar o dónde no va a ir a batallar? Porque muchas cosas el enemigo está utilizando para engañarlos y los está llevando a creyentes a campos de batalla que usted no tiene que meterse. ¿Y sabe qué le pasa? Le pegan una cinchoneada, espiritual y humanamente hablando. ¿Por qué? Porque si Dios no te llamó a esa batalla, no crea que Dios va a sacar la cara por usted porque usted obedeció la voz de un hombre, no la voz de Él. Lo importante es estar orando. Lo importante es estar clamándole a Dios. Lo importante, ¿nunca has escuchado la voz de Dios? Nunca. Lo que hemos hecho toda esta noche y lo que tratamos de hacer aquí. Porque si no hay palabra de Dios, ¿para qué venimos? Café riquísimo y todo aquí lo que hacen, el pan. Pero si no tenemos esto, ¿para qué? ¿Para qué se congregan millones de personas y miles de personas y tienen templos y tienen todo y aire y todo y pantallotas y todo y usted escucha aquella música y ok, pero no hay palabra de Dios? Por eso es que las multitudes van a ser engañadas. Dice la palabra de Dios que va a venir un momento, vea la falta de la enseñanza de la palabra, que dice el Señor que va a poner hambre, pero hambre de la palabra en los tiempos finales. Vea que no se está predicando la escritura, porque Dios va a poner hambre y las multitudes son engañadas. Y Josefo os cuenta de este hombre que se lleva a 6,000 hombres porque tuvo una visión y vamos a batallar y le vamos a ganar el ejército de Roma. Pues el Mesías no había dicho eso, porque Israel estaba en un juicio por haberse vuelto de la escritura del Señor. Israel estaba en un juicio. Cuando el Mesías lo van a llevar y hasta el sumo sacerdote, ¿sabe qué es lo que dice? En la sangre de nuestros hijos, en la cabeza de nuestros hijos, caiga la sangre de ese hombre. Así lo dijo el sumo sacerdote. Él era la autoridad espiritual. ¿Y sabe qué hizo? Fue traer maldición al pueblo de Israel. No obedecieron las advertencias del Mesías. Cuando veres a Jerusalén rodeado de los ejércitos, quiere decir que Jerusalén, ¿qué dice? Iba a ser destruida otra vez. Hicieron lo contrario, se fueron a la batalla. ¡Jale a hacer guerra! ¡Jale a hacer batalla! ¡Jale! Y todo el mundo, ¡eh! Si Dios no lo llamó, no vaya. Si Dios no lo llamó, no vaya. Pero oiga la palabra de Dios y lo que Dios tiene para usted y para su familia, porque viene tiempo de juicio. Muchos judíos creían en el Mesías. Oiga muy bien, mis hermanos, muchos judíos creían en el Mesías como el Cordero de la Pascua. Hicieron lo que él dijo. Y hay un historiador, y alguien me dijo, pero ¿por qué no lo enseña la palabra? Porque eso no está, pero está en la historia. Vaya lea el historiador Josefo acerca de esta gente que se fueron 6,000 y murieron en el pórtico del templo. Usted lo puede buscar en internet y ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Había muchos judíos que creían en el Mesías. ¿Y sabe qué? Hay otro historiador que se llama Eusebio. El documento se llama La Historia de la Iglesia, volumen 3, 5.3, si lo quiere leer. Llega lo que dice: cuando los ejércitos hostiles rodearon Jerusalén, un grupo llamado los cristianos que estaban en Jerusalén sabían lo que Jesús había dicho y obedecieron, escapando a través del río Jordán, principalmente a una ciudad que se llamaba Pella. Pocos cristianos, si alguno, perecieron en la caída de Jerusalén, ya que respondieron a lo que había dicho el Mesías cuando estaba vivo acerca de la revelación que había dicho que
cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos, salgan a los montes. Eso está en la historia. Tenían que salir. Se cumple el Cordero de la Pascua, se cumple el juicio, pero Dios a su pueblo lo guarda en medio del juicio. Voy a decirlo otra vez. Mi hermano, viene salvación, viene libertad, viene la sangre del Cordero, pero también viene juicio. No le tenga miedo al juicio. Si usted está haciendo lo que la palabra de Dios dice y obedece lo que el Señor dice, nos va a guardar. Yo no le voy a prometer que todos van a estar ahí todos guardaditos, así como un almacén, ahí todos bonitos. Pero algunos posiblemente van a tener que morir por causa de la palabra de Dios. Eso es de fijo, porque la palabra de Dios lo dice. Aquí en Costa Rica, yes. El acontecimiento que usted y yo vamos a ver próximamente y nuestros hijos van a ver es mundial. El gobierno que se está nivelando apenas, así las bases, que va a gobernar esta tierra por 7 años, que son 10 reyes, y esos 10 reyes, ¿qué? Saldrá uno, que es el anticristo, ya está poniendo las bases en esta tierra. Y eso está en la escritura, ¿verdad? Los que hemos venido a los estudios de Apocalipsis, los 18 estudios, son más de 18, porque hay capítulos que nos llevamos hasta 3 estudios, y ahí están en el canal de YouTube, si los quiere escuchar. Sabemos que esto va a acontecer porque está en la escritura. Yo no lo estoy inventando. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Entonces, vamos otra vez, hagamos un repaso ya para ir comenzando. Libertad, salvación por medio del Cordero, ¿sí o no? ¿Se repitió dónde? Este esquema se repite en el tiempo de Egipto y se repite en el tiempo del Mesías. Vamos a repetir esto, vamos, para que usted se lo aprenda, porque esto se lo tiene que aprender, enseñar usted a sus hijos y a las familias que está a su alrededor y a la gente que está alrededor suyo. El esquema se repite. Primero, salvación, libertad en la sangre del Cordero. Libertad a través del juicio. Tienen que salir. Ya se repitió 2 veces. ¿Y qué tal si le digo que ese esquema se repite para lo que viene? Se repite así literalmente. Se repite literalmente. Y yo el otro, ¿y de dónde tengo que salir yo? Pues primero que nada, ¿por qué no sale la doctrina de los fariseos y los saduceos que nos enseñaron? Sí. Porque nada nos va a servir si no obedecemos al Padre y seguimos obedeciendo tradiciones y todas esas aprendizajes que no van de acuerdo a la Escritura. Oiga lo que dicen. Josefo afirma, Josefo el historiador. Mucha gente dice que es mentira, pero usted sabe cómo es la gente, ¿eh? Josefo afirma que 1.100.000 judíos murieron durante el asedio después de que Jerusalén fue rodeada. 1.000.000 de judíos. Perdón, la mayoría eran judíos. Todos sabemos que en Jerusalén vivían gente de otras naciones también. 1.110.000 está en el libro escrito ahí de Josefo. La mayoría eran judíos. Oiga muy bien, 97.000 fueron capturados y esclavizados. No escucharon las advertencias del Mesías. Murieron pudiendo haber sido salvos y haber llevado el evangelio a otros lugares. Oiga muy bien, desde la captura de Jerusalén por medio de Pompeyo Magno en el año 63, pónganle atención a esto. ¿En qué año tiene la captura? O sea, no fue que llegaron a la ciudad, sino que la rodearon, 63. Los romanos ocuparon Judea, que es la provincia que está aquí al lado, y lo gobernaron algunas veces por intermedio de príncipes locales que pusieron en lugar tales como Herodes primero el Grande, Herodes Agripa el primero. O sea, todo este Judeo, todo esto Jerusalén, toda esta parte, todo esto donde estaba ahí Israel, el templo, todo esto fue, ahí llegaron los ¿cómo se llama? Los romanos.
era el tiempo del juicio. Oiga lo que pasa. Entonces, algunas veces directamente por procuradores que eran a menudo corruptos y que suscitaban a la hostilidad de los judíos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? Oiga lo que hacían. Helenizando. O sea, quiere decir que usted no podía seguir la palabra de Dios. Usted tenía que seguir, qué interesante, lo que decía el Imperio Romano. Sus hijos no podían hablar la escritura, no podían. Sus hijos tenían que seguir lo que el Imperio Romano les dictaba. Yo no sé dónde he visto esa película. Pero ¿sabe qué es lo peor de eso? Bueno, lo peor no. O sea, lo más evidente es lo mismo que pasó con Antíoco Epífanes, cuando se da la abominación desoladora antes del Señor, profetizada por Daniel, escrita, dicha por Mateo 24 por el Mesías. Entonces, según otra vez Josefo, las causas inmediatas donde se puso la revolcazón completa de Israel con esta gente fue porque hicieron, oiga lo que hicieron. ¿Sabe qué hicieron? Un sacrificio de un animal impuro. Eso, ¿en qué año dijimos que empezó todo cuando fueron rodeados? ¿En el año qué? 63. Se dice que fue a los 3 años y medio. 63 más 3 años y medio, 66 y medio, ¿verdad? Ya estoy viendo matemática. ¿No están viendo lo que estamos viendo? ¿Saben qué momento fue que fue destruido el templo y todo? En el 70, fueron 7 años. La Biblia a mí me dice que la tribulación y la gran tribulación van a durar 7 años. Mateo 24 se cumple aquí en una primera fase profética, por decirlo de alguna manera. 7 años exactos. Dios trae el juicio, Dios trae a Israel, todas estas cosas en 7 años. ¿Y sabe qué fue el acto decisivo que significó la ruptura entre Roma y Israel? ¿Sabe cuál fue? El encargado del templo dijo: no acepto hacerle un sacrificio cotidiano para el emperador. O sea, la abominación desoladora. Quiere decir que lo que se vivió antes de que el Mesías viniera, unos 200 años antes, que lo dijo el profeta Daniel con Antíoco Epífanes, se volvió a repetir en el 70 después del Mesías. Lo que está escrito en Daniel capítulo 9 y 12 también. ¿Y sabe qué da esto traspié? Que esto va a volver a suceder. Porque el Señor está hablando del tiempo del fin, del tiempo para este tiempo de Israel, pero también para nuestro tiempo. Esto es lo que se conoce en la teología como una profecía de doble cumplimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, 63 más 70, ¿verdad? Y esta abominación y este sacrificio se dio al traspié de los 3 años. Dando inicio a la gran tribulación, terminando con la muerte de más de 1 millón de personas. Y Dios les dijo a ellos, oiga muy bien, porque es que esto hay que verlo bien. Dios le dijo a ellos: cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, ¿qué tienen que hacer? ¡Jale a tomar fotos a la ciudad! ¡No! ¡Jale! ¡Váyase! Y esos creyentes tuvieron la oportunidad, a través del juicio, ser salvos. ¿Qué le pasó a Israel en Egipto? Vino juicio sobre todo Egipto, vinieron las plagas y fueron ¿qué? Salvos. Se está cumpliendo proféticamente lo que el Padre dice. Eso a mí me da y me enseña y me muestra lo que hemos dicho muchísimas veces, que ya es celestial aquí nos encuentra, ¿verdad? Primero que nada. Y que nosotros, a través de las cosas que van a suceder, Dios nos va a guardar si caminamos en su palabra. Pero mis hermanos, aquí no termina, pero vamos a terminar. ¿Sabe por qué? Viene el tiempo de la libertad, el tiempo de la salvación a través de la sangre del Cordero. ¿Sabe qué viene? Viene juicio. ¿Y sabe también quién viene? Tenemos que salir. ¿Hacia dónde? Cuando digan paz y seguridad,
Oiga lo que dice, la escritura nos enseña debido a los acontecimientos que estamos viviendo que experimentaremos ¿qué? Un juicio. La gente le dice, oremos para que todo vuelva a la normalidad. Mi hermano, si la normalidad suya era ayunar y orar y leer la palabra y llevar el evangelio, que vuelva a esa normalidad. Pero si su normalidad era hacer las payasadas que usted hacía en el mundo, ¿verdad? Y si no creía en el Señor, Dios no quiere esa normalidad para ninguna persona en esta tierra. Porque la conducta suya y la conducta mía indica de dónde venimos y para dónde vamos. Nuestras obras delatan quién es de la luz y quién es de las tinieblas. Y téngalo por seguro que como cuando viene un juicio, y como dice Ezequiel, el Señor va a mandar ¿a qué? A sellar a su pueblo. A sellar a su... Vamos a ver otra vez porque parece que están dormidos. Antes de que venga el juicio, el Señor viene a sellar ¿a quién? A su pueblo. A los que obedecen. No a los que conocen, a los que obedecen. A los que adoran la sangre del Mesías, a los que exaltan la sangre del Cordero. Entonces, oiga lo que dice. Estos son los que habían salido de la gran tribulación. ¿Quiénes? Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Usted y yo tenemos que prepararnos para llevar el evangelio del reino cuando venga la gran tribulación y la tribulación. Yo sé que tal vez a usted le enseñaron otra cosa, mis hermanos. Aquí nos podemos sentar 24 horas si quiere, y usted bíblicamente bien claramente dice que lo que se conoce como rapto no va a acontecer. El Señor sí viene, pero usted y yo vamos a sobrevivir y a vivir durante el juicio, como le pasó a Israel en Egipto, como le pasó a Israel en el tiempo del Mesías. Así igual usted y su familia vamos a vivir a través del juicio, guardados por la sangre de ¿quién? Del Cordero. Es la sangre del Cordero. Oiga lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. El anterior era Apocalipsis 7:14. En todo este proceso que viene de juicio, la sangre del Cordero es clave. Es clave. Sin la sangre del Cordero, ¿para dónde vamos? Sin la obediencia a la palabra del Cordero, ¿para dónde vamos? Es un tiempo de libertad, es un tiempo de salvación. ¿Por medio de quién? De la sangre del Cordero. Oiga lo que dice. Pero ¿sabe qué viene? Viene un juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Si le pertenecemos a Él, no le tenga miedo al juicio. Si no le pertenece a Él, agárrese. Apocalipsis 14:6. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio a todo mundo, y esto está empezando. Por eso estamos aquí. Y oiga lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 14. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Viene juicio, mis hermanos, viene juicio. Pero si estamos guardados por la sangre del Cordero y vivimos de acuerdo a su escritura, ¿ya? Mis hermanos, este juicio no debería de haber temor para los que practican la verdad, como vimos, ya que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Pero también, mis hermanos, hay que salir de un lugar. Y el primer lugar que usted tiene que salir, ¿sabe cuál es? ¿De dónde? El Señor hablando del tiempo final, de los tiempos que estamos viviendo ya. Oiga lo que dice. Diciéndole a su pueblo: salgan de ella, de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Salgan de Babilonia, pueblo mío. ¿Cómo que el pueblo está en Babilonia? Sí, hay pueblo de él que está en Babilonia. Y usted y yo le vamos a enseñar a ese pueblo que tienen que salir de Babilonia. ¿Y sabe qué van a hacer con usted? Se van a enojar, le van a hacer muequitas, le van a hacer caritas. Y si es del Señor,
porque usted lo que hace es sembrar la semilla. Ellos van a salir de Babilonia. ¿Sabe qué es Babilonia? Babilonia es el sistema religioso, igual que los fariseos, igual que los saduceos, igual que todos estos grupos que no buscan la gloria del Padre, menos obedecer los mandamientos del Padre. Este sistema impone tradiciones. Oiga muy bien, este sistema babilónico impone tradiciones, creencias que no van de acuerdo a la Escritura, y la gente las sigue sin darse cuenta. Usted y yo tenemos que salir de Babilonia, pero así ya. No hay tiempo, mi hermano, no hay tiempo. Es que no hay tiempo. No hay tiempo. Estamos como en el tiempo de Noé. No hay tiempo. Estamos como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Los ángeles vinieron, ¿qué? Salgan. Estamos como en el tiempo de Israel, cuando salieron hacia la tierra prometida. No, hacia el desierto. Venía el espíritu de muerte. Mis hermanos, la gente está dormida. Mis hermanos, el pueblo de Dios está en Babilonia dormido, mientras el juicio del Padre está empezando en las naciones. ¿Quién les predicará? ¿Por qué cree que dijo el Mesías? ¿Quién? La mies es mucha, más pocos los obreros. Mis hermanos, yo no lo estoy hablando de que es que los necesitamos aquí para que vengan y tomemos café el otro sábado. No, es que, mis hermanos, las almas de muchas personas están en juego, incluyendo la suya y la de sus hijos y la de sus nietos y la de sus tatas y la de sus primos y la de mucha gente. Y si seguimos en la conducta que estamos, muchos, no todos, o algunos, no viviendo de acuerdo a la Escritura, no podemos ser luz en esta tierra. No podemos. Tenés que agarrarte de la palabra y ser luz. Le digan lo que le digan. A mí nadie, con todo respeto, por muy teólogo, por muy profeta, yo no soy ni profeta ni teólogo, ni le digo, como dijo aquel, ni profeta ni hijo de profeta. Pero, mi hermano, nadie puede desestimar la sangre del Cordero para el tiempo que viene. ¿Sabe qué vamos a celebrar? Lo que mucha gente dice: los judaizantes de calle San José. Oiga, porque yo no sé, con el grupito que somos y hablan allá, pero qué, bendito sea Dios, que hablen, pero que escuchen las enseñanzas, eso sí. Yo le pido al Señor eso, que lo escuchen. ¿Sabe para qué? Para que se den cuenta, no que es Chicho, ni que es Pachi, no, que es el Espíritu Santo trayendo palabra, porque es lo único en la que nos vamos a aferrar a lo que viene, mis hermanos. Yo no le voy a meter miedo a usted, pero, mi hermano, vienen cosas serias para esta tierra, y muy serias, mientras mucha gente se está jugando la salvación con un montón de cosas, porque el enemigo sabe, les encuentra las áreas débiles y se los baila así, un tocacito así, pa. Vea, Messi viene y juega conmigo en ese cuadrito, me hace bailado, ¿sí o no? El enemigo, como ve la gente que no sabe jugar, no sabe nada de la palabra, se los baila así, pum. Pero lo que no saben es que están en juego la salvación de ellos. Hay mucha gente, oigan, mis hermanos, que aquí deberían de estar sentados, que hoy oramos para que llegaran, y sabemos que hay una lucha por esas almas. Pero, mi hermano, ¿qué puede hacer uno si no quieren? Y es que ellos fueron llamados a llevar este evangelio a otros y se les olvidó. Usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado en la casa suya. Aquí, y nunca bíblicamente, nunca se ve: ay, venga para la unción de la jacket o la unción del 8. No, mis hermanos, con humildad Dios levantó a los hombres más humildes. Usted lo verá desde David, Habacuc, Oseas, gente que fueron molidos, pero Dios los levantó a una generación que no querían escuchar la voz del Padre. Usted que está aquí es la voz que se va a levantar en su casa, en su trabajo, con sus hijos. A sus hijos no los tiene que enseñar el Ministerio de Educación, Dios nos guarde. A sus hijos los enseña usted con el temor de Dios. Viene el tiempo, sí, de la Pascua. Viene el tiempo del Cordero de Dios. ¿Cómo no vamos a celebrar, sí o no?
¿Sabe por qué? Si viene juicio y nosotros no estamos con la sangre del Cordero correctamente, no podemos estar. No podemos llegar ahí. Dios es bueno. Dios es bueno. Qué hermoso es el Padre. Qué hermoso es la palabra del Padre. Qué hermoso es papá.